Estimado señor subdirector Juan Manuel Espinosa, estimada colega María Betulia Pedraza, estimados miembros de la Red de Lenguaje Claro, estimados asistentes del tercer Seminario Internacional sobre el Lenguaje Claro. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al evento de hoy. Para nosotros es una alegría y un gran honor poder participar hoy y poner nuestro granito de arena al fomento del lenguaje claro en Colombia. Permítanos iniciar con una breve presentación de los ponentes. La presentación de hoy es liderada por la profesora investigadora de la Universidad de Hildesheim, Christiane Maas. Ella cuenta con años de experiencia en investigación sobre el lenguaje fácil y la comunicación accesible. Es fundadora y directora del Centro de Investigación sobre el Lenguaje Fácil. Este es un grupo de investigadores que ha fomentado y propuesto las pautas para el uso del lenguaje fácil y la comunicación accesible en Alemania. Hoy en día es una de las líderes en materia de investigación sobre la comunicación accesible en Alemania y en Europa. Expone también Sergio Hernández Garrido, colombiano por cierto. Es el asistente de investigación en la Universidad de Hildesheim y en el Centro de Investigación sobre el Lenguaje Fácil. Hoy en día es coordinador local del proyecto ISET, un proyecto financiado por la Unión Europea. Este proyecto busca fomentar el uso del lenguaje fácil en medios audiovisuales. Los dos somos miembros del Centro de Investigación sobre el Lenguaje Fácil que yo fundé en la Universidad de Hildesheim en 2014. Desde hace 10 años hemos investigado y liderado proyectos sobre el lenguaje fácil y la accesibilidad en el campo de la comunicación jurídica administrativa. También hemos llevado a cabo proyectos en el campo de la medicina, la cultura, medios de comunicación, educación, redes sociales, etc. De esto han resultado publicaciones que son hoy la base para muchos proyectos prácticos y de investigación en Alemania y en Europa. Aprovecho para presentarles nuestras dos últimas publicaciones. Estas pueden descargarse libremente como Open Access. Estos libros fueron publicados en la serie Easy Plain Accessible de la editorial alemana Frank und Timme. Soy la editora de esta serie junto a la profesora Silvia Hansen-Schirrer de la Universidad de Mainz. En esta serie aparecen publicaciones sobre accesibilidad con un enfoque lingüístico. Estamos interesadas en publicar resultados de proyectos de alta calidad a nivel internacional en inglés y otras lenguas. Hoy les traemos la ponencia titulada Lenguaje fácil y accesibilidad en Alemania, perspectiva textual y perspectiva del usuario. En esta ponencia vamos a presentarles los conceptos sobre las variedades lingüísticas para la optimización de la comprensibilidad textual que manejamos en Alemania. También vamos a hablar sobre las propiedades que deben tener contenidos accesibles para que sean funcionales para los usuarios. En la página de internet de la Red del Lenguaje Claro en Colombia, ustedes plantean que su meta es implementar acciones que promuevan, difundan y faciliten el uso del lenguaje sencillo en el Estado para que cualquier ciudadano comprenda la información que se le brinda sin necesidad de acudir a intermediarios. Facilitar el acceso a información a los ciudadanos también es una máxima en la comunicación jurídica administrativa en Alemania. Según la Ley para la Igualdad de Personas con Discapacidad, UBGG, por sus siglas en alemán, fuentes de información, si vengan de parte del Estado, tienen que ser accesibles. Notificaciones, ordenanzas, leyes, contratos y formularios tienen que tener una variante entendible para todos los usuarios, sin importar su condición y teniendo en cuenta sus limitaciones comunicativas. Esta ley
nombra a nivel lingüístico dos variedades para optimizar la comprensibilidad de textos jurídico-administrativos: el lenguaje llano, einfache Sprache en alemán o plain language en inglés, y el lenguaje fácil, leichte Sprache en alemán o easy language en inglés. El lenguaje llano en el contexto alemán no está tan reglamentado como sí lo está el lenguaje fácil. Dependiendo de los usuarios y de la situación en la que será utilizado el contenido, se puede reducir la complejidad del texto más o menos. En otras palabras, en Alemania definimos el lenguaje llano como un continuum cuya complejidad lingüística, o más bien cuyo nivel de optimización de comprensibilidad, está dictado por los usuarios. Dentro del concepto del lenguaje llano hay una subvariedad, si se quiere llamar así, que denominamos lenguaje ciudadano o Bürgernahe Sprache en alemán. Esta subvariedad lingüística se usa exclusivamente en el ámbito administrativo por parte del Estado. Es una variedad entendible para el ciudadano, pero sobre todo orientada al cliente y al servicio. Se le habla al ciudadano con gran amabilidad y se escoge con cuidado la terminología al momento de decirle al usuario si tiene, puede o debería actuar de cierta manera. La jerarquía o bien la simetría entre los comunicantes no se hace más evidente que lo necesario. Según lo que hemos podido leer sobre el concepto del lenguaje claro en Colombia, esta sería la variedad alemana que más se asemeja. Generalmente el lenguaje llano es un instrumento en la comunicación entre expertos y no expertos en cierto campo. En la práctica en Alemania, los textos en lenguaje llano son escritos por los mismos expertos que escribieron y que entienden el texto en lenguaje estándar o técnico. En otras palabras, los expertos adaptan o traducen los textos al lenguaje llano. Estudios acá en Alemania han mostrado que esta práctica resulta en textos que no son lo suficientemente comprensibles para los usuarios con necesidades especiales. Esto se debe a que las personas responsables de producir los textos son expertos en su campo, pero no son expertos en reducir la complejidad lingüística de textos. Estos textos no son adecuados para personas con limitaciones comunicativas pronunciadas, sino más bien para personas al mismo nivel intelectual y lingüístico de los expertos, pero que no tienen un conocimiento tan profundo en el campo. Por esta razón, nosotros manejamos otro enfoque en el Centro de Investigación sobre el Lenguaje Fácil. Para producir contenido en lenguaje llano, nosotros no partimos de los textos en lenguaje estándar o lenguaje técnico, sino que partimos del lenguaje fácil. En otras palabras, nosotros no partimos de la reducción de la complejidad, sino de la adición estratégica a partir del lenguaje fácil. En este caso, el lenguaje fácil representa la variedad con la menor complejidad lingüística posible. El lenguaje fácil, como ya mencionamos, representa la optimización máxima de la comprensibilidad lingüística permitida por la gramática. A diferencia del lenguaje llano, el lenguaje fácil en Alemania es una variedad controlada. Es una variedad lingüística con normas y reglas muy estrictas y el inventario gramático es muy limitado. Por ejemplo, se maneja solamente un vocabulario básico, oraciones cortas, una estructura textual de una oración por línea, se agregan explicaciones de conceptos posiblemente desconocidos para los usuarios, se manejan estrategias para la reformulación de frases subordinadas, entre otras. La máxima del lenguaje fácil es el potencial que tiene el texto para ser entendido por parte del usuario, lo que llamamos comprensibilidad. La comprensibilidad del texto va por delante de todo. Por esta razón, textos escritos en lenguaje fácil son comprensibles para un público amplio. Esto es muy ventajoso considerando que los usuarios tienen un perfil considerablemente heterogéneo. Estos textos también son comprensibles para personas con discapacidad cognitiva, analfabetas funcionales,
personas con varias formas de afasia, personas de la tercera edad con demencia senil, personas con sordera prelocutiva, migrantes con competencia lingüística limitada, etc. Entonces, el lenguaje fácil es más comprensible que el lenguaje llano para un público más amplio. Sin embargo, la máxima de la comprensibilidad del lenguaje fácil afecta negativamente la aceptabilidad de los textos. El lenguaje fácil hace que la dificultad en la comprensión por parte de los usuarios sea más visible para la sociedad. Esto puede estigmatizar a los usuarios. En consecuencia, una parte de los usuarios muestra reacciones negativas y rechaza los textos. En Alemania, este es un problema que se presenta frecuentemente con usuarios de la tercera edad. Incluso si el contenido del lenguaje fácil les puede ayudar, no aceptan la oferta. Se pueden llegar a sentir ofendidos ya que, entre comillas, ellos no necesitan algo tan fácil. Además, debido a su simplicidad, el lenguaje fácil puede que no sea aceptado por miembros de la sociedad que no necesiten de estos textos. En conclusión, el lenguaje fácil tiene una alta comprensibilidad, pero una baja aceptabilidad. Incluso puede llevar a una estigmatización de los usuarios del lenguaje fácil. Por el contrario, el lenguaje llano tiene una alta aceptabilidad, ya que no es tan evidente que el texto fue simplificado. Pero la comprensibilidad puede que no sea tan alta para un grupo considerable de usuarios. Entonces, ¿cómo balancear comprensibilidad y aceptabilidad para que los textos sean funcionales para los usuarios? En mi última publicación, presento una nueva variedad lingüística, el lenguaje fácil plus, Easy Language Plus. Esta variedad es muy cercana al lenguaje fácil, pero sin las propiedades que hacen que los textos sean menos aceptables. Pueden encontrar más información al respecto en el libro Easy Language, Plain Language, Easy Language Plus, Balancing Comprehensibility and Acceptability. Este libro se puede descargar gratis en Internet. Esta nueva variedad lingüística ya se está usando en Alemania, sobre todo en el campo de la medicina, para promover la competencia en salud. Estamos trabajando muy de cerca con la directiva de la Red Alemana para la Competencia en Salud. En esta red yo soy la directora del grupo de trabajo Lenguaje Fácil y Lenguaje Llano. Aquí trabajamos con expertos en medicina. Implementamos comunicación accesible para promover la competencia en salud en Alemania. De esta cooperación nació un grupo de doctorandos que adelanta proyectos de investigación sobre la comunicación accesible en el campo de la medicina. Sergio hace parte de este grupo. Hasta ahora hemos hablado de textos que sean entendibles y aceptables en la comunicación accesible, pero estos dos no son los únicos factores relevantes para la accesibilidad. Existen otras propiedades que llevan a que un servicio sea totalmente accesible para los usuarios. Aquí hablamos de la escalera de Hildesheim. En esta escalera tenemos una perspectiva textual y una perspectiva de los usuarios. Antes de que un texto sea entendible para el usuario y que en efecto entienda el texto, el usuario tiene que encontrar el texto. Si el usuario no tiene acceso al servicio, entonces no importa que sea comprensible. Los proveedores del servicio tienen que facilitarle al usuario el encontrar el texto, ya sea de forma impresa en las oficinas o de forma digital en la página de internet. Además, ¿qué tan fácil es encontrar el texto dentro de la plataforma que se ofrece? Por ejemplo, puede que esté en la página web, pero si la plataforma no es de fácil manejo para el usuario, entonces no lo va a encontrar. Después de encontrar el texto, el usuario debe percibir el texto con los sentidos que tiene a disposición.
Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, y no hablamos solamente de personas ciegas, sino también de personas de la tercera edad, por ejemplo, tendría dificultades en percibir un texto que solamente se ofrece de forma escrita. Algo que podría aumentar la perceptibilidad y por lo tanto contribuir a la accesibilidad sería ofrecer el texto con una pista de audio en la que el texto sea leído. Después de estos pasos, sí vendría la comprensibilidad. Los usuarios tienen que comprender el texto. El lenguaje fácil y el lenguaje llano son herramientas para incrementar la comprensibilidad de los textos. La accesibilidad se puede incrementar si el texto es relacionable. Con esto nos referimos a que es más fácil para los usuarios entender información que puedan enlazar con sus conocimientos previos. Por ejemplo, para personas con discapacidad, textos sobre leyes para personas con discapacidad son relacionables, porque esta información hace parte de sus vidas cotidianas. Eso es algo que hemos visto con usuarios acá en Alemania. Pero un texto que trate, por ejemplo, de derecho de sucesiones puede que no sea tan relacionable para los usuarios. En este caso, hay que buscar estrategias para hacer que el texto sea más relacionable, lo que incrementará su accesibilidad. Este ejemplo lo damos porque ya hemos trabajado con este tema con el Ministerio de Finanzas del Estado de Baja Sajonia. Hicimos, entre otros, textos en lenguaje fácil sobre derecho de sucesiones. El siguiente paso hacia la accesibilidad es la aceptabilidad. Los usuarios tienen que aceptar los textos junto con su presentación. Solamente de esta manera pueden ser funcionales en las situaciones en las que van a ser usados. Y finalmente, el último paso es el actuar de los usuarios con base en el texto. Por ejemplo, un usuario quiere tener algún servicio por parte del Estado para el cual necesita rellenar un formulario. El texto con la información sobre el proceso tiene que estar orientado a la acción de rellenar dicho formulario, donde se encuentra, cómo se llena, a quién hay que entregárselo, cómo es el proceso, etc. Solamente así se puede esperar que el usuario actúe con base en el texto. Estos pasos hacia la accesibilidad pueden ser obstaculizados por diferentes tipos de barreras comunicativas. Por falta de tiempo, no podemos abordarlas con mayor detalle. Estas barreras comunicativas son nuestro objeto de estudio. Este es un enfoque nuevo que tenemos en nuestros proyectos de investigación y aplicación. Nos preguntamos cómo estas barreras pueden ser removidas o superadas para lograr una comunicación accesible que cumpla con los factores que hemos expuesto hoy. Últimamente, nuestra atención ha sido dirigida hacia los formatos mediáticos de los textos, también hacia las preferencias mediáticas de los usuarios, las cuales no son tan homogéneas. En este aspecto, en Colombia, hemos encontrado enfoques que tienen en cuenta la preferencia mediática de los usuarios. Esta orientación es importante para Alemania. Por esta razón, estamos contentos con que se haya dado el intercambio entre nuestros grupos de investigación. Consideramos que nos podemos enriquecer mutuamente mediante este intercambio investigativo. Muchas gracias por su atención.